Mató a su propio padre a Corvo. Mató también a su madrastra con esa misma arma. Y hoy Irán Naxid Portillo Barantes va a pasar 45 años encerrado en una prisión de El Salvador por uno de los crímenes más monstruosos y perturbadores que se recuerdan en San Salvador. No fue una pandilla, no fue un asalto, no fue un ajuste de cuentas entre desconocidos. Fue un hijo que levantó un corvo contra el hombre que le dio la vida y contra la mujer que dormía a su lado, en la oscuridad de una noche que terminó convertida en una carnicería imposible de escribir. 45 años de cárcel. Ese es el peso de la sentencia, pero lo que realmente estremece no es la condena, sino todo lo que este hombre fue capaz de hacer antes de que las autoridades lograran atraparlo. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es una noticia de traición absoluta, de sangre derramada dentro del hogar más íntimo, y de una cacería que no se detuvo hasta ponerle rostro y nombre al asesino. Si a ti también te impactan este tipo de casos, si te interesa conocer las capturas más contundentes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora mismo a este canal, porque aquí desmenuzamos los crímenes que demuestran que a veces el peligro más letal no viene de la calle, sino de la propia sangre. Y lo que casi nadie sabe es que este parricida cometió un error fatal esa misma madrugada. Un descuido tan pequeño que terminó desatando la investigación que lo llevó directo a esos 45 años de cárcel. A ese detalle vamos a llegar, porque fue la pieza que lo cambió todo. Para entender cómo cayó, primero hay que retroceder a la noche del sábado 18 de mayo de 2024, en la colonia San Antonio Abad, en pleno San Salvador. Esa noche, mientras el resto del vecindario dormía sin sospechar nada, alguien caminaba en silencio con un corvo entre las manos y un plan tan frío que todavía hoy eriza la piel de los investigadores que trabajaron el caso. Ese alguien no tuvo que forzar ninguna puerta, no tuvo que romper ninguna ventana, no tuvo que burlar ninguna seguridad. Entró como quien entra a su propia casa, porque conocía cada rincón de ese hogar, cada rutina, cada movimiento de las dos personas que estaba a punto de asesinar, de la manera más brutal. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió dentro de esa vivienda entre la noche del sábado y la madrugada del domingo? ¿Y por qué nadie logró impedirlo a tiempo? Esa pregunta persiguió a la colonia entera durante días, porque hubo movimientos extraños en la oscuridad. Hubo una sombra que entró y salió de esa casa cuando todo debía estar en calma. Y hubo un silencio posterior demasiado pesado para ser normal. Pero en un barrio acostumbrado a la quietud nocturna, muchos prefirieron pensar que no pasaba nada, que solo era una discusión más, que al día siguiente todo volvería a la normalidad. Ese error de percepción le regaló al asesino las horas que necesitaba para intentar hacer lo impensable. El crimen se ejecutó primero contra el padre. El corvo, esa herramienta tan común en el partepaís que en las manos equivocadas se transforma en un instrumento de muerte imposible de detener, cayó una y otra vez sobre el cuerpo del hombre, causándole heridas devastadoras en distintas partes, hasta arrebatarle la vida. Y como si eso no fuera suficiente horror para una sola noche, el asesino no se detuvo ahí. Giró su furia hacia la compañera de vida de su padre, su madrastra, y descargó sobre ella la misma violencia salvaje, sin piedad, sin dudar, sin la más mínima sombra de humanidad. Dos vidas apagadas en cuestión de minutos dentro de la misma casa. Cuando el domingo avanzó y aquella vivienda permaneció cerrada, sin señales de vida, sin las rutinas normales de una familia, la inquietud empezó a crecer entre quienes conocían al padre. No había explicación lógica para ese silencio absoluto. La puerta permanecía trancada, nadie respondía, y algo en el ambiente de esa cuadra se sentía profundamente mal. Fue esa quietud anormal, ese vacío que no correspondía a un hogar donde poco antes había vida, lo que empezó a encender las primeras alarmas y a poner en marcha la maquinaria que terminaría destapando la tragedia. Lo que las autoridades hallaron cuando finalmente lograron acceder a la escena marcó incluso a los investigadores más experimentados. No estaban frente a un accidente, no estaban frente a un asalto que salió mal, estaban frente a un doble homicidio ejecutado con una brutalidad que hablaba de rabia, de premeditación, de algo que venía pudriéndose por dentro desde mucho antes de esa noche. El arma elegida, el corvo y la forma en que fue usado, ya decían por sí solos que quien había hecho esto no era un criminal cualquiera, sino alguien capaz de mirar a sus víctimas a los ojos mientras las mataba. Pero aquí viene lo que más desconcertó a la policía,
El asesino no huyó de inmediato como haría cualquier criminal desesperado, sino que se quedó dentro de aquella casa haciendo algo que ningún investigador esperaba encontrar. Ese comportamiento rompió por completo la teoría de un arranque de furia momentáneo. Lo que hizo dentro de esa vivienda reveló una calma perturbadora, una sangre fría que no encajaba con la imagen de un simple pleito familiar que se sale de control. Y a medida que los agentes fueron reconstruyendo esas horas, la historia se volvió cada vez más oscura y cada vez más difícil de creer. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Cuando la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil recibieron la alerta, entendieron de inmediato que no estaban ante un caso común. La escena hablaba por sí sola, y el nivel de violencia obligaba a actuar con rapidez antes de que el responsable lograra desaparecer entre las miles de calles de San Salvador. Se activó un dispositivo de búsqueda, se recolectaron los primeros indicios, y los investigadores comenzaron a atar cabos con una velocidad que resultaría decisiva para todo lo que vendría después. Cada rastro dentro de esa casa se convirtió en una pieza del rompecabezas. La forma en que estaban las cosas, los movimientos que alguien había intentado ocultar, las huellas de una violencia que no podía ser obra de un extraño que entra y sale corriendo. Todo apuntaba a una verdad incómoda que los agentes empezaban a sospechar, pero que aún se resistían a confirmar. El responsable conocía perfectamente ese hogar, sabía dónde estaba cada cosa. Se movía entre esas paredes como quien ha vivido ahí toda la vida, y esa familiaridad con el lugar fue la primera grieta por donde empezó a filtrarse la verdad. Y si el asesino no era un intruso, sino alguien a quien la propia familia jamás le habría cerrado la puerta, esa sospecha cambió por completo el rumbo de la investigación. Porque cuando los agentes empezaron a preguntarse quién tenía acceso libre a esa casa, quién podía entrar sin levantar sospechas, quién conocía al detalle las rutinas del padre y de su pareja, el círculo se cerró de golpe alrededor de una sola persona. Y esa persona no vivía a kilómetros de distancia ni pertenecía a ninguna estructura criminal. Esa persona compartía el mismo apellido, la misma historia, la misma sangre de una de las víctimas. Cuando el nombre de Irán Naxit Portillo Barantes empezó a sonar con fuerza en la investigación, muchos no lo podían creer. El propio hijo del hombre asesinado era el principal sospechoso de la masacre dentro de esa casa. La sola idea resultaba tan perturbadora que obligó a los investigadores a redoblar el cuidado con cada prueba, porque una acusación de semejante magnitud contra un familiar directo no podía sostenerse en simples suposiciones. Necesitaban evidencia sólida, necesitaban certezas absolutas, y esas certezas empezaron a aparecer una tras otra conforme avanzaban las diligencias. Mientras la fiscalía armaba el caso pieza por pieza, el sospechoso creía que aún tenía escapatoria, que el tiempo jugaba a su favor, que si mantenía la calma y desviaba la atención, podría salir libre de la peor pesadilla que él mismo había provocado. Pero lo que no sabía era que cada hora que pasaba, el cerco se cerraba un poco más a su alrededor. Los agentes seguían sus pasos, revisaban sus movimientos, reconstruían su recorrido de aquella madrugada. La red se tejía en silencio, sin que él se diera cuenta de que ya lo tenían prácticamente señalado, como el autor del doble crimen. Lo que ocurrió el día de su captura demuestra que este hombre estuvo peligrosamente cerca de escapar, y el momento exacto en que lo detuvieron fue mucho más tenso de lo que imaginas, porque no fue una entrega voluntaria, no fue un criminal arrepentido que se presentó a confesar lo que había hecho. Fue el resultado de un trabajo de investigación que no le dio ni un respiro, que lo persiguió hasta acorralarlo en el punto donde ya no le quedaba hacia dónde correr. Y cuando finalmente lo tuvieron de frente, la frialdad de su rostro terminó de confirmar lo que todos temían. En su mirada no había ni una sola gota de arrepentimiento. El operativo para asegurarlo se ejecutó con precisión quirúrgica. Los agentes sabían que un hombre capaz de atacar a Corvo, a su propio padre y a la pareja de éste, no era alguien a quien se pudiera subestimar. Cualquier descuido podía darle la oportunidad de huir o de reaccionar de forma violenta. Por eso, la captura se planeó al detalle, con cada movimiento calculado, hasta que finalmente el sospechoso quedó bajo custodia. Y la pesadilla de localizarlo llegó a su fin. Pero para él, esto apenas era el comienzo de una historia que terminaría destrozando por completo el resto de su vida. Y aunque parezca que con la captura todo estaba resuelto, la verdad es que el detalle más impactante de este caso todavía no había salido a la luz.
Porque una cosa es capturar a un asesino y otra muy distinta es descubrir lo que realmente hizo dentro de esa casa, antes de que las autoridades llegaran. Ese descubrimiento, el que los peritos hallaron cuando reconstruyeron paso a paso lo ocurrido esa madrugada, es tan perturbador que reconfigura por completo la forma en que entendemos este crimen. Y ese hallazgo lo vamos a revelar más adelante. Por ahora, lo que queda claro es que la caída de Irán Naxit Portillo Barantes no fue producto de la casualidad, sino de una investigación que no le perdonó ni un solo error. Desde el silencio sospechoso de la casa hasta la familiaridad del asesino con cada rincón de la vivienda, cada pieza fue encajando hasta señalarlo sin margen de duda. La fiscalía y la policía habían logrado lo que al inicio parecía imposible: ponerle rostro, nombre y responsabilidad al monstruo que se escondía detrás de un vínculo de sangre. Pero la pregunta que empezó a instalarse con fuerza en todo San Salvador fue mucho más incómoda. ¿Qué puede llevar a un hijo a levantar un corvo contra su propio padre y contra la mujer que lo acompañaba? Y esa historia, la que explica cómo se llegó hasta este punto de horror, es exactamente lo que estás a punto de descubrir a continuación. Para comprender la verdadera dimensión de este caso, hay que mirar más allá del crimen y adentrarse en quién era realmente Irán Naxit Portillo Barantes, antes de esa noche sangrienta, porque un hombre no se convierte en el asesino de su propio padre de la noche a la mañana. Detrás de cada corbazo hubo una historia previa, una relación que se fue deteriorando en silencio, una serie de resentimientos que nadie fuera de ese hogar alcanzó a notar a tiempo. Los que conocían a la familia hablaban de una convivencia que en la superficie parecía normal, pero que por debajo escondía tensiones, roces y una distancia cada vez más profunda entre el hijo y la nueva vida que su padre había construido junto a la mujer que terminaría siendo su madrastra. Lo que muchos no saben es que la llegada de esa madrastra al hogar habría marcado un punto de quiebre en la relación entre padre e hijo. Y ese detalle podría ser la clave para entender el móvil de todo. Porque cuando un padre rehace su vida, no siempre todos los miembros de la familia lo aceptan de la misma forma. Para algunos es una nueva oportunidad, para otros es una herida que no cierra. Y en este caso, los investigadores comenzaron a preguntarse si detrás de la brutalidad del ataque no se escondía precisamente eso, un rencor acumulado, una envidia silenciosa, una rabia que llevaba tiempo creciendo hasta desbordarse de la peor manera posible esa madrugada de mayo. A medida que la fiscalía profundizaba en el entorno del sospechoso, empezaron a salir a la luz episodios que antes habían pasado desapercibidos. Discusiones que los vecinos alcanzaron a escuchar, momentos de tensión que en su momento parecieron insignificantes, señales que solo cobraron sentido después de la tragedia. Todo ese contexto empezó a dibujar el retrato de un hombre que no explotó por casualidad, sino que cargaba desde hacía tiempo con algo que lo consumía por dentro. Y esa reconstrucción del pasado se volvió tan importante como la reconstrucción de la propia escena del crimen, porque ayudaba a explicar lo inexplicable. Pero hay un detalle de aquella noche que ni los investigadores más curtidos lograban quitarse de la cabeza, y tiene que ver con lo que este hombre hizo justo después de matar a las dos víctimas. Porque hasta ese punto todo podía encajar dentro del patrón de un crimen pasional, de un estallido de violencia. Sin embargo, lo que vino después rompió por completo cualquier intento de explicación sencilla. No fue el acto de alguien que mata y huye aterrorizado por lo que acaba de hacer. Fue el acto de alguien que con los dos cuerpos aún en la casa tomó una decisión escalofriante y se puso a ejecutarla con una frialdad que hiela la sangre de cualquiera que conozca los detalles. Los peritos que reconstruyeron minuto a minuto lo ocurrido esa madrugada se enfrentaron a una escena que contradecía todo lo que se espera de un asesino común. No había señales de pánico, no había la desorganización típica de quien actúa cegado por la furia y luego escapa. Había en cambio un intento metódico, calculado, casi quirúrgico, de borrar lo que había hecho. Y conforme fueron atando cada indicio, la verdad que emergió resultó tan perturbadora que se convirtió en el punto más oscuro de toda esta historia, el momento en que este caso dejó de ser un simple homicidio para transformarse en algo mucho más siniestro. Y aquí está el detalle más estremecedor de todo. Después de asesinar a su padre a Corvo y de acabar también con la vida de su madrastra, Irán Naxit Portillo Barantes no huyó. Se quedó dentro de esa casa e intentó desaparecer los cuerpos de las dos personas que acababa de matar.
como si pudiera borrar de la existencia a su propio padre y a la mujer que lo acompañaba. Como si eliminando toda evidencia física pudiera hacer que ese doble crimen nunca hubiera ocurrido. Se movió entre esas paredes con la sangre fría de quien ejecuta un plan, manipulando los cuerpos, intentando ocultar todo rastro de la carnicería que él mismo había provocado. Esa frialdad, esa capacidad de mirar a las dos víctimas y decidir hacerlas desaparecer en lugar de sentir horror por lo que había hecho, es lo que convirtió este caso en uno de los más perturbadores que la fiscalía haya tenido que enfrentar. No fue un arranque de locura pasajera, fue un hombre que mató y que, con total premeditación, intentó borrar a su familia del mapa, como si nunca hubieran existido. Ese descubrimiento cambió por completo la forma en que las autoridades entendieron el caso. Ya no hablaban de un pleito familiar que terminó mal, sino de un doble homicidio agravado, ejecutado y encubierto con una sangre fría, difícil de digerir incluso para investigadores acostumbrados a lo peor. El intento de desaparecer los cuerpos no solo agravaba la brutalidad del crimen, sino que revelaba la verdadera naturaleza de quien lo había cometido. Alguien capaz de calcular, de planificar y de actuar sin el más mínimo remordimiento, mientras las dos víctimas yacían sin vida a su alrededor. Y aquí surge una pregunta que persiguió a los investigadores durante semanas. ¿Realmente creyó este hombre que podría salirse con la suya y que nadie descubriría lo que pasó dentro de esa casa? Porque para intentar hacer desaparecer a dos personas, hace falta una confianza casi delirante en que nadie va a preguntar, en que nadie va a notar la ausencia, en que el silencio va a durar para siempre. Pero la realidad es que ningún crimen de esta magnitud permanece oculto por mucho tiempo, y cada movimiento que él hizo para encubrirlo terminó convirtiéndose, irónicamente, en una nueva prueba en su contra. Cuando la fiscalía y la policía ingresaron a la vivienda para procesar la escena, cada detalle se transformó en evidencia. Los rastros que el asesino había intentado eliminar, lejos de desaparecer, dejaron marcas que los peritos supieron leer. La forma en que había manipulado el lugar, los indicios que no logró borrar del todo aportó al armado de un caso sólido, porque por más que un criminal intente limpiar una escena, la ciencia forense casi siempre encuentra lo que él creyó haber ocultado. Y en este caso, ese intento de encubrimiento se volvió una de las pruebas más contundentes de su culpabilidad. Lo que encontraron durante el procesamiento de la escena permitió reconstruir el crimen con una precisión tan exacta que dejó al sospechoso sin ninguna salida. Cada herida, cada rastro, cada elemento fuera de lugar contaba una parte de la historia. Los especialistas lograron determinar el orden de los ataques, la forma en que se cometieron e incluso el nivel de violencia empleado contra cada una de las víctimas. Esa reconstrucción minuciosa se convirtió en el pilar del caso que la fiscalía presentaría después ante el tribunal, un caso construido no sobre suposiciones, sino sobre evidencia científica imposible de desmentir. Con todas las pruebas en la mano, la Fiscalía General de la República tenía claro que estaba frente a un caso que no podía quedar impune. El nivel de crueldad, el vínculo familiar, el intento de encubrimiento y la premeditación convertían este crimen en uno de esos que marcan a una sociedad entera. Por eso, el trabajo se hizo con extremo cuidado, asegurando que cada elemento probatorio estuviera blindado, que no hubiera fisura alguna por donde la defensa pudiera colar una duda. El objetivo era uno solo: garantizar que el responsable de la muerte de su padre y su madrastra respondiera con todo el peso de la ley. Pero, ¿qué dijeron las autoridades cuando finalmente hicieron público este caso? ¿Y por qué lo presentaron como un ejemplo de su lucha contra la impunidad? La respuesta tiene que ver con el mensaje que las instituciones querían enviar. En un país que ha librado una batalla frontal contra la delincuencia, un crimen tan atroz cometido dentro del núcleo familiar representaba un desafío distinto. Uno que demostraba que la justicia no solo persigue a pandilleros y estructuras criminales, sino también a cualquiera que se atreva a arrebatar una vida, sin importar quién sea ni qué relación tenga con la víctima. La Fiscalía General de la República destacó que este resultado fue producto del trabajo conjunto con la Policía Nacional Civil y lo presentó como una muestra de que ningún homicidio queda en el olvido. Las autoridades subrayaron la solidez de las pruebas aportadas, todas admitidas y validadas por el tribunal, y remarcaron que la investigación no dejó espacio para la duda. El mensaje fue contundente: quien mata,
paga, aunque intente esconderse detrás de un vínculo de sangre o crea que puede borrar sus huellas del mapa. Y aunque el caso parecía encaminado hacia una condena, todavía faltaba el momento más decisivo de toda esta historia. El instante en que un tribunal tendría que mirar a los ojos a este hombre y dictar su destino. Porque una cosa es que la fiscalía construya un caso sólido y otra muy distinta es que ese caso resista a la vista pública, los argumentos de la defensa y el escrutinio de los jueces. Todo lo que se había investigado, cada prueba recolectada, cada rastro reconstruido, estaba a punto de ponerse a prueba en el escenario donde realmente se define la justicia, la sala de un tribunal. El caso llegó al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, el lugar donde se decidiría si Irán Naxit Portillo Barantes pagaría por lo que hizo o si encontraría alguna grieta para escapar de su responsabilidad. Y conforme avanzaba el proceso, quedaba cada vez más claro que las pruebas presentadas eran demasiado sólidas, demasiado contundentes, demasiado imposibles de refutar. El intento de desaparecer los cuerpos, el arma utilizada, la reconstrucción de la escena. Todo apuntaba en una sola dirección, cerrando cualquier posibilidad de que el responsable quedara libre. Lo que estaba por venir sería el desenlace que todo el país esperaba, el momento en que la justicia pusiera número a semejante horror, en que se tradujera en años de cárcel toda la brutalidad de ese doble crimen cometido a Corvo dentro de un hogar. Porque una condena no solo castiga, también manda un mensaje, también cierra una herida, también le dice a las víctimas que su muerte no quedó impune. Y ese veredicto, la cifra exacta de años que este parricida tendría que pagar y todo lo que se reveló en el instante final del juicio, es precisamente lo que estás a punto de conocer. El día del veredicto llegó y con él el momento que toda la investigación había estado esperando. Irán Naxit Portillo Barantes se sentó frente al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, sabiendo que su destino estaba a punto de sellarse. Frente a él, la Fiscalía General de la República desplegó todo el peso de un caso construido pieza por pieza, sin fisuras, sin espacio para la duda. Cada prueba aportada fue admitida y validada por el tribunal. Cada rastro, reconstruido durante meses, se convirtió en un ladrillo más del muro que terminaría aplastando cualquier intento de defensa. Y a medida que avanzaba la vista pública, quedaba cada vez más evidente que no había forma humana de que este hombre saliera libre de la sala. Pero ¿qué fue lo que terminó de convencer a los jueces de que este no era un homicidio cualquiera, sino uno que merecía el máximo rigor de la ley? La respuesta estuvo en la combinación letal de todos los elementos del caso. El vínculo de sangre con las víctimas, la brutalidad del arma utilizada, la premeditación evidente y sobre todo ese intento frío y calculado de desaparecer los cuerpos de su propio padre y de su madrastra. Ese conjunto de agravantes transformó el delito en homicidio agravado, la figura más severa, la que no admite atenuantes cuando la crueldad y la alevosía quedan demostradas más allá de toda duda razonable. Y entonces llegó el número, la cifra que puso rostro a la justicia y que dejó helado a más de uno. 45 años de prisión. 45 años que Irán Naxit Portillo Barantes deberá pasar tras las rejas por haber asesinado a Corvo, al hombre que le dio la vida, y a la mujer que lo acompañaba. No hubo indulgencia, no hubo rebaja. No hubo grieta legal que le permitiera escapar del peso de sus actos. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador lo declaró culpable, y con esa sentencia cerró de golpe cualquier esperanza que este parricida hubiera tenido de volver algún día a caminar libre por las calles. Lo que muchos no dimensionan es lo que realmente significan 45 años de cárcel para un hombre como él, y cómo esa condena reconfigura por completo el resto de su existencia. Cuando salga, si es que llega a salir, será un anciano. Habrá perdido casi medio siglo de su vida encerrado, pagando cada día por la madrugada en que decidió levantar un corvo contra su propia familia. No habrá vuelta atrás, no habrá segundas oportunidades, no habrá forma de recuperar el tiempo que la justicia le arrebató como castigo, por arrebatar 2 vidas. Esa es la verdadera dimensión de una condena. Así, no solo castiga el crimen, sino que borra el futuro de quien lo cometió. La reacción no se hizo esperar. La Fiscalía General de la República presentó el caso como una muestra contundente de su compromiso en la lucha contra la impunidad, dejando claro que ningún homicidio queda en el olvido sin importar quién lo cometa ni qué vínculo tenga con las víctimas. Las autoridades subrayaron que este resultado
fue producto del trabajo conjunto con la Policía Nacional Civil y de una investigación que no dejó cabos sueltos. El mensaje fue directo y demoledor. En El Salvador, quien mata paga, aunque intente esconderse detrás de la sangre de su propia familia. Y aquí surge la pregunta que sigue rondando en la mente de quienes conocieron este caso. ¿Qué llevó realmente a un hijo a convertirse en el verdugo de su propio padre? Aunque la justicia ya dictó su condena, el motivo profundo detrás de tanta violencia es de esas heridas que nunca terminan de cerrar. Rencores acumulados, tensiones familiares, una rabia que se fue pudriendo en silencio durante años. Todo pudo confluir en esa madrugada fatal, pero al final ninguna explicación alcanza para justificar lo injustificable. Que alguien mire a su padre a los ojos y decida acabar con su vida a corbazos, dentro del hogar que compartieron. Para la comunidad de San Antonio Abad, este caso dejó una cicatriz difícil de borrar. Los vecinos que vieron esa casa convertirse en escena de una tragedia jamás volvieron a mirarle igual, porque lo que ocurrió ahí rompió una de las últimas certezas que le quedan a cualquier persona. La idea de que el hogar es el lugar más seguro, de que la familia es el último refugio contra el peligro del mundo. Este crimen demostró lo contrario, demostró que a veces el monstruo no toca la puerta desde afuera, sino que ya vive dentro, compartiendo la mesa, el apellido y la sangre. Lo que este caso deja como lección es tan incómodo como necesario. Los crímenes más brutales no siempre vienen de las estructuras criminales que todos temen, sino que pueden nacer en el corazón de una familia aparentemente normal. Y ese es quizás el detalle más perturbador de toda esta historia. Porque mientras las autoridades libran una guerra frontal contra pandillas y organizaciones delictivas, existe otra clase de violencia, silenciosa, íntima, que se cocina puertas adentro y que solo estalla cuando ya es demasiado tarde. La captura y condena de este parricida es también una advertencia sobre esa violencia que muchas veces preferimos no ver. Hoy Irán Naxit Portillo Barantes está tras las rejas, cumpliendo una condena que lo mantendrá encerrado durante las próximas 4 décadas y media. Su padre y su madrastra ya no están, pero la justicia se aseguró de que su muerte no quedara impune, de que cada corbazo tuviera un precio, de que el responsable respondiera con todo el peso de la ley. Este caso quedará en la memoria como uno de los recordatorios más crudos de que la traición más letal puede venir de donde menos se espera, y de que tarde o temprano la verdad siempre termina saliendo a la luz, por más que alguien intente enterrarla. Y si esta historia te dejó sin palabras, quédate en el canal, porque el próximo caso que tenemos preparado es todavía más impactante, con un giro que nadie vio venir y detalles que te van a helar la sangre. No te vayas, porque lo que viene a continuación va a superar todo lo que acabas de escuchar.